habíamos empezado como una serie que tenía que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Un poco en función de algunas preguntas que recibió en el consultorio, también alguna demanda de algunas empresas para trabajar con ellos. Me parecía importante también desde este espacio poder pensar y poder reflexionar acerca de un área en la vida de todos nosotros que es muy importante, ¿sí? Donde también les cuento que alguien con quien estuve hablando antes de venir decía, te voy a escuchar porque yo no estoy seguro, pero me parece que soy adicto al trabajo. ¿No? Workaholic. Workaholic, exactamente. Ahora, ¿cuándo surge el concepto de workaholism o de los workaholics? Es en 1971 un psicólogo y teólogo norteamericano, Wayne Oates, fue el primero que lo acuñó, ¿no? Donde hablaba en un libro llamado Confesiones de un adicto al trabajo, ¿no? Dice que la adicción al trabajo es una necesidad compulsiva de trabajar sin cesar y la comparaba rudimentariamente con otras formas de adicción, como por ejemplo el alcoholismo. Entonces, ahí partimos de la base que en una adicción al trabajo hay una necesidad de estar en situación laboral, que es diferente a la necesidad que puedo tener, por ejemplo, de tener un ingreso mensual. ¿Sí? Parto de algo que me sirve mucho para explicar toda la adicción en sus manifestaciones, ¿no? Y es empezar diciendo que una adicción no se diagnostica por lo que ocurre cuando la persona consume, ¿no? Un consumidor de cocaína, un consumidor de marihuana, alcohol. El diagnóstico no se realiza tanto por lo que ocurre cuando consume, sino por lo que ocurre cuando no consume. ¿Qué es lo que pasa con su vida cuando no está bajo el influjo o la sustancia que consume? En el caso de las adicciones conductuales o la adicción expresada a través de conducta, y una de ellas es la adicción al trabajo, no vamos a mirar cuántas horas trabaja, con qué intención trabaja, con qué entusiasmo, sino lo que vamos a poner en el foco es qué pasa en la vida de esta persona fuera del ámbito laboral. Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Ahora, para todos los que nos están escuchando y para esta persona que me dijo hoy, ¿cómo puedo darme cuenta si soy una persona adicta al trabajo? ¿Sí? Primero, tener la incapacidad o la enorme dificultad de desconectarme de todo aquello que tenga que ver con lo laboral. Y ahí me acordaba algo que he dicho en esta columna, y es que de los primeros teléfonos celulares que existían se llamaban, la marca era BlackBerry. Sí. ¿Sí? Me acuerdo, yo tuve un... ¿Tuviste un BlackBerry? Sí, tuve el BlackBerry. Bien. Lo interesante es saber qué significa BlackBerry. Y la BlackBerry era la bola de hierro que usaban los esclavos en Estados Unidos para no escaparse. Que después la empezamos a ver en los presos, los antiguos presos que arrastraban, ¿no?, una bola muy pesada. La tecnología dificulta mucho la desconexión, pero lo que principalmente dificulta es no darme cuenta que cualquier tecnología funciona si yo le pongo el botón de prender, o al revés, puedo desconectarme si apago. Y hay personas que no pueden. No pueden dejar de usar su celular, no pueden dejar de estar viendo sus mails. ¿Pasan por el trabajo? Pasan por el trabajo. El día que tienen van al trabajo y mis amigos le dicen, ¿qué haces acá? Sí, allá en el interior se usa mucho lo de el milico de campaña, que el día que tiene Franco va a tomar mate a la comisaría. Claro. ¿No? O el chofer de cucha. Acá también. ¿Ah, sí? Sí, digo, como que se jubilaban y iban a la terminal a charlar. Exacto. Después está lo del cartero que en su día libre sale a caminar, pero esa es otra historia, ¿no? Te pregunto. Sí. ¿Podría considerarse, en esta descripción que estás haciendo, que acabo de interrumpir conscientemente, adelante, ¿podría considerarse un workaholic alguien que trabaja de lunes a viernes en un horario normal, pero llega a su casa y empieza a hacer cosas? Sí. Un día la pinta, al otro día arregla un caño, el otro día le pone la antena,
empieza como ese trabajo extra, si se quiere, podría configurarse también en el workaholic o tiene únicamente que ver con aquello que uno hace, ¿no? Como para sobrevivir o para financiar, más allá de que aclaraste que no tiene que ver con el monto a ganar. No tiene que ver con el monto a ganar, sobre todo porque no necesariamente hay un aumento patrimonial que compense la cantidad de horas de más que trabaja. Pero este ejemplo que vos ponés es muy importante y ahí voy a poner como un matiz. Y vuelvo a lo que decía al principio. Depende de lo que te pasa cuando no trabajás y a partir de ahí empezás a encontrar el sentido. Por ejemplo, si esa actividad de pintar una puerta me permite pasar tiempo con mi familia, tengo un hijo que le digo, vení, ayúdame, es la excusa de poder hablar de algo, o si estoy en pareja, juntos vamos a hacer esto, no necesariamente estamos hablando de una adicción al trabajo. Hablamos de adicción al trabajo cuando ésta se utiliza desde esta etiqueta de lo laboral, en realidad quitando espacios a otros ámbitos de mi vida, ¿no? Donde el segundo punto importante para determinar si soy un adicto al trabajo es cuánto tiempo le empiezo a restar al tiempo familiar y al tiempo personal en pos del trabajo. Entonces, intentando responder más claramente. Más me quedó muy claro. ¿Sí? O sea, cualquier actividad que me quite espacio de lo personal, del vínculo con mis amigos o de lo familiar y que tenga el rótulo de trabajo es algo que me puede estar indicando una adicción al trabajo, ¿no? Y ahí tenemos un obstáculo, dos principalmente. Una es que, como decía una autora italiana, la adicción al trabajo es una adicción bien vestida, en el sentido de que el trabajo es un valor social. Muy Está bien apreciado. visto entonces. Está muy bien visto. Y hagamos memoria de lo que fue nuestra propia historia como hijos de padres que no digo que necesariamente fueran adictos al trabajo, pero que muchas veces estaban muchas horas en el trabajo. Sí. ¿Sí? Nuestra generación, hoy somos los hijos de los baby boomers, ¿no? Quienes después de la Segunda Guerra Mundial explotaron en busca de su realización personal en cuanto a lo profesional, lo económico. ¿Ah? Fue una generación que pasó de un laburito para sobrevivir al trabajo para realizarse personalmente. Y nosotros, que somos los hijos, aprendimos que ese es el camino. Sufrimos las consecuencias del abandono, ¿no? Como pongo en mi segundo libro, que esto no necesariamente augura problemas psicológicos para nadie, pero sí marca un perfil de los que somos adultos en esta época, donde principalmente priorizamos el trabajo. Y ahí también el segundo punto tiene que ver con nuestra herencia de inmigrantes. Claro. ¿Verdad? Claro. Abuelos, Sí. bisabuelos que vinieron a este país donde lo importante era laburar. Sí, no paraban de trabajar. No había, no, claro, pero ¿sabes qué, Adriana? Algo que a mí me parece muy ilustrativo y porque además en mis primeros años de adulto, estando en familia, lo reconocí y dije, epa, acá tengo que hacer algo porque esto no está bueno. La idea de que todo se tiene que ordenar atrás del trabajo, principalmente la vida familiar. O sea, sí me recuerdo cuando niño y no veía a mi papá en un acto de la escuela, que la explicación que yo tenía era, está trabajando. Entonces, a partir de esa explicación, yo tenía que aceptar esa realidad. Ahora, cuando yo me vi dando la misma explicación a mi hijo, dije, esto no está bien. Porque no hay razón para que yo no pueda estar en el acto de mi hijo. Si yo puedo justificar. Y ahí aparece el tercer punto, que es la negación, ¿no? Esto de justificar, negar, no reconocer el problema, y bueno, hay que laburar, y bueno, tengo que sostener la familia, tenemos que cambiar el auto fin de año, y ahí siempre homenajeo a mi hermana, Ana Karina, que siempre dice,
para el borracho y el gordo todas las excusas son buenas. Palabras muy sabias donde nos muestra la realidad de que somos capaces de justificar lo injustificable. Y desde muchas miradas, esto es aceptado. Y sí, ¿no? Cuando un paciente hace unos años me decía, no, pero yo trabajo casi todo el día, pero yo soy un buen padre. Y cuando hicimos una breve cuenta de cuántas horas disponibles realmente tenía para sus hijos, la pregunta fue, ¿en qué momento sos un buen padre? ¿En qué momento le dedicas tiempo ¿Qué a te ello? respondió? ¿Te Quedó acordás? un silencio Ah. maravilloso, inolvidable, y obviamente al principio se enojó conmigo, como hacen muchos pacientes cuando les muestro aspectos que no quieren ver. Luego reconoció que sí, que más allá de que él se sentía un buen padre, posiblemente ese sentirse un buen padre tenía que ver también con su experiencia como hijo de un adicto al trabajo. Claro. Volviendo a este tema que vos decís, y de nuestra generación, somos más o menos de la Ujú. misma, yo soy mayor, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Tus padres no estaban en todo el día, Exacto. ¿no? Digo, generalmente, o las mujeres no trabajaban, pero las que trabajaban no estaban en todo el día, se iban de mañana, volvían de tarde, ¿no? O sea, lo cual, para mí, en mi caso, era maravilloso, porque uno tenía una independencia, ¿no? Bastante importante, más allá de que extrañara la presencia de los padres en los actos, ¿no? O en la comisión de padres, no iban. Yo recuerdo en la época del colegio de mis hijos, yo fui a todos los actos. Ujú. Sí, sí, ¿No? es verdad. Digo, Sí, a mí me pasó también de niña, que a veces faltaban mis padres y los chocaba, veías, ¿no? sí. Y yo fui a todos. Y ahora leía la otra vez una definición de los padres helicóptero, que son esos padres que andan sobrevolando a los hijos permanentemente, Ujú. como si todos los días tuvieran un acto, Ujú. que podría llegar a ser de alguna manera una antítesis o lo contrario Lo de lo opuesto. que hoy estás hablando, Sí, sí. y que de repente en algún momento podemos llegar a abordar. ¿Cómo no? No para distraer esto que estamos haciendo, No. sino para de repente tenerlo en cuenta, digo, porque ya no más en una generación las cosas cambiaron. No en todos los casos cambiaron. ¿Ah, no? Sí, yo creo que somos una generación de padres diferentes a lo que fueron nuestros padres. Ahora, este tipo de situaciones de abandono de espacios familiares en pos del trabajo, yo la veo muy frecuentemente. La veo muy frecuentemente en un tiempo donde también se está haciendo frecuente que la gente se dé cuenta que tiene un problema con esto. Y esto también es positivo. O sea, yo creo que en algún punto sí somos una sociedad de padres más atentos. En realidad somos los padres que más tiempo invierten en pensar en sus hijos, en la salud, en la presencia, ¿no? Imaginemos nuestros padres o nuestros abuelos. Pero estas cosas a veces no se le encuentra la vuelta, ¿no? Y como dice Byung-Chul Han, hoy hablamos de la autoexplotación, ¿no? Tal vez años atrás teníamos la explotación por la dominación, como dice él, ¿no? Porque, bueno, o desde la sociedad industrial donde te explotaba un patrón, pero hoy en día nos autoexplotamos. Claro. En pos de una realización. ¿Sí? Aquello de que el mejor esclavo es aquel que no sabe que es esclavo. Exacto, y el mejor es que es esclavo de sí mismo. Y yo en esto puedo hablar con conocimiento además, porque los días que digo, che, no puede ser que yo trabaje tanto, enseguida saco la conclusión que el que arma la agenda soy yo. En mi caso, soy yo que me armo la Te agenda. tenés que reclamar a vos mismo. Ahí va, pero me cuesta mucho, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con la adicción al trabajo es cuando empiezan a aparecer problemas de salud que son como muy fácilmente relacionables con esto. Dificultades en el sueño, dificultades digestivas, dificultades tensionales, tensiones musculares crónicas. El síndrome de burnout es lo que a veces engloba mucho más de esto, que es como, bueno, una sensación de estar quemado en el trabajo, que puede tener que ver con el ambiente laboral y situaciones del trabajo, pero muchas veces tiene que ver con un desbalance con la vida fuera del trabajo. ¿Por qué?
Porque la persona que desarrolla una adicción o que expresa su adicción a través del trabajo, lo hace desequilibrando mucho su vida. ¿Se acuerdan que los budistas dicen que hay que tener 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, una cosa así, no recuerdo la cifra? La vida de nosotros en general está bastante desbalanceada. Muchas veces no encontramos tiempo para hacer ejercicio, no encontramos tiempo para nuestros amigos, no encontramos tiempo para una pareja, no encontramos tiempo para una familia. Y muchos a veces llegamos a la conclusión que el problema es que el día tiene 24 horas y no tiene chance de agregarle más nada. Entonces eso nos empieza a mostrar que en el armado de nuestra rutina no hay un equilibrio y que casi todas las fichas la ponemos para el trabajo. ¿Hacemos pausa o vos estás cerrando el tema hoy? No. Hacemos pausa, Sí, ya sí, volvemos adelante. entonces, dale. ¿Cómo, si detecto, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta a partir de las vivencias que voy teniendo en mi vida? Por eso, como dijimos al principio, ¿no? La cuestión no está en cómo estoy en el trabajo, sino qué me va pasando cuando estoy fuera del trabajo, Okay. ¿no? Primero, y esto para mí engloba mucha cosa, es cuando siento que en mi vida lo que más feliz me hace es el trabajo. Y ahí tenemos un serio problema, ¿verdad? Y el serio problema no está en el mundo laboral. Hace años participé de un taller con un querido amigo español, Diego Cruzado, donde hablaba con profesionales de la tarea de ayuda, psicólogos, médicos, ¿no? Y les preguntaba, ¿y por qué ustedes se dedican a esto? Y alguien le dijo, porque esto me hace feliz. Y él le dijo, pero qué vida de mierda debe de tener que sea esto lo que a vos te hace feliz. O sea, ¿qué está pasando afuera? Uh-huh. Qué poco está pasando en tu vida para que el trabajo sea la única fuente de felicidad. ¿Estamos de acuerdo con que es un placer y un privilegio trabajar en algo que me haga sentir bien? Ahora, ¿qué pasa afuera también? Y ahí encuentro problemas a veces en mis vínculos. No poder mantener una relación de pareja, reclamo permanente de no tenés tiempo para mí, esto de buscar los encuentros de pareja en función de la agenda, ¿no? Y bueno, ya hablábamos del impacto a nivel familiar que tiene. Y hay un elemento que sí tiene que ver con el trabajo y que es muy importante, que es darme cuenta cómo empiezo a perder la capacidad de trabajo y de productividad. Cuanto más tiempo le dedico, Sí. menos productivo y menos eficiente estoy siendo en el trabajo. Y a veces la persona no entiende por qué. Y esto siempre me remite a un viejo cuento de Jorge Bucay, ¿no? Donde un hachero, ¿no? Un leñador, entra a una cuadrilla y dice, yo puedo derribar 20 árboles por día sin ningún problema. Bueno, empiece ya. 20 primer día, 19 el segundo día, 18 el tercer día, y él empieza a preocuparse. Va y habla con el capataz, dice, la verdad no entiendo, porque yo sé que puedo. Sí, vos podés, pero ¿en qué momento afilás el hacha? Le dice el capataz. Entender que parte también de lo que nos permite ser buenos y productivos y lograr lo que queremos en el trabajo es ocuparnos de nosotros fuera del horario laboral. Es todo lo otro que está fuera. Te planteas qué tan sano es entonces, ¿no? Las ganas de hacer algo, finalmente. Si es que no podés disociarte como para tener además en paralelo una vida personal, ¿no? Bueno, es que ahí está, Adriana, la clave fundamental de la adicción al trabajo. Y la adicción al trabajo se configura como cualquier adicción, principalmente por lo que te está pasando en tu vida fuera del trabajo en este momento. ¿Hay como una relación directa, decís vos? Absolutamente, en cualquier adicción. Uh-huh. ¿Sí? Siempre digo que una adicción es una manera de mantener cierto equilibrio en una realidad insoportable.
¿sí? Cualquiera Sí, sí, adicción, ¿sí? Por eso mi primer libro se llama Soltar las muletas. ¿Por qué? Porque un adicto es alguien que se sostiene en pie, agarrado de una adicción, porque en su vida pasan cosas que, o tiene miedo que pasen cosas que lo pueden llevar a caer. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el trabajo? Que muchas personas compensan en el trabajo las insatisfacciones que tienen en su vida y a veces lo dicen. ¿Y entonces? Bueno, ¿y entonces qué? Y entonces, si lo dicen, ¿qué pasa? ¿No es contraproducente para la persona? Lo que es contraproducente es el sentido Ah, por el cual esa persona trabaja de esta manera. ok. Es contraproducente que vos estés trabajando 16 horas por día porque no tenés una vida afuera. Que vos sientas en el trabajo la paz que no sentís afuera. Yo, mirá, he trabajado mucho con personal de la salud de estos temas, ¿no? Enfermeras, y son innumerables la cantidad de enfermeras y enfermeros, por ejemplo, que te dicen, yo vengo a trabajar para descansar. Yo vengo acá porque salgo de la realidad familiar en la que estoy. Y qué loco, ¿no? Porque ese tipo de trabajos siempre estás vinculado a la enfermedad. Claro. Nada que sea bueno. Bueno, pero... De pronto un parto sí, pero qué sé yo, a todo lo demás no. Y ahí te da la pauta de lo peor que está afuera. Claro, entonces, debe ser su si vida un esto es lo calvario, bueno, te pones a pensar. Claro. De pronto, ¿no? ¿Sí? Es más, yo estoy seguro que estamos rodeados de personas que todo el tiempo evitan su realidad, su vida de pareja, su vida de familia, o buscan un descanso de eso en el trabajo. En el trabajo. ¿Sí? Por eso hacen un montón de horas extras, lo que sea, ¿no? Estamos tendiendo a, ahora pensaba también en las horas extras. Las horas extras están limitadas, ¿no? Más allá de, digo, la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo, tiene como tope, creo que son 32 o 35 horas extras. Y yo supongo que tiene que ver con pensar en la salud del trabajador, en cuándo afila el hacha, ¿no? Sí. Y el mundo está tendiendo a los 4 días laborales. Todavía nos parece lejano, pero a la velocidad que van los recursos tecnológicos, no me extrañaría nada que en 5 años trabajar de lunes a jueves sea la norma. Sí, lo que, como decía mi abuelo... me imagino debe ser la pesadilla de esta persona. No, porque en Uruguay tenemos algo que se llama multiempleo. Sí. Te voy a poner otro ejemplo. O sea, la cantidad de horas de trabajo del personal de la salud, por ley, también se limitó en este país. ¿Sí? Entonces, puedo equivocarme en las cifras, ¿no? Porque no los traje de memoria. Okay. Pero, por ejemplo, el personal de la salud trabaja turnos de 6 horas. Sí. Ahora, tenemos personal de la salud que trabaja 12 horas al día. Sí, claro. Porque trabaja en 2 lugares. Y tienen todas las justificaciones y razones para hacerlo. Entonces, ese tipo de ideas está muy bueno, siempre y cuando además se haga un acompañamiento a las personas para que puedan hacer el proceso de construirse una buena vida fuera del trabajo. Que es, y con esto termino, lo que le pasa a la gente con la jubilación, que vamos a hablar de esto también en una columna. La cantidad de personas que se jubilan, añoran la jubilación y después caen en depresión, se suicidan, se vuelven alcohólicos. ¿Por qué? Porque no han ocupado tiempo en construir la alternativa. Sí, sí. En este nuevo mundo al que se está atendiendo también tengo entendido que hay normas para que la gente no trabaje más, no tenga otro empleo, sino que pueda disfrutar. Digo, más allá de que te alcance, no te alcance, digo, así como vos no podés hacer 100 horas extras, ¿no? En Artigas sí, acá no podés hacerlas. Bueno, de alguna manera también hay una limitación. Pues, tengo entendido, por lo menos, de que eso se va a tener en cuenta. Con respecto, digo, también a las jubilaciones, es tal cual
vos lo estás diciendo. Sí, y yo creo que, a ver, esas ideas están bien. Sí. La cuestión es pensar también en que muchas y muchos de los trabajadores no lo hacen No, porque claro. no llegan a fin de mes. Hablar de esto en este país parece una obscenidad, ¿no? Ujú. Porque mucha gente dice, ah, claro, vos porque llegás a fin de mes. Bueno, no quiero entrar en esa discusión que termina siendo para mí una desvalorización de lo que queremos abordar hoy. Claro. Es simplemente mostrar que las personas no solo trabajan por necesidad económica, sino que también lo hacen porque no han podido construirse una buena vida afuera. Ujú. Y eso es algo que tiene que ver con la adicción en general y particularmente con la adicción al trabajo. Reducir las horas puede ser una buena persona que no se ocupó antes. Entonces, breves claves para poder salir de una situación de adicción al trabajo. Primero, el reconocimiento y la aceptación del problema. Y acá un primer obstáculo. Reconocer que esto es un problema. Porque la mayoría de nosotros... Claro, le parece que es orgánico, que está bien, que lo que tiene que ser. Y más con el trabajo. Soy un excelente padre, pero quiero sacar adelante a mi familia. Si soy mujer, bueno, pero quiero romper el techo de cristal y quiero poder crecer, ¿no? Reconocer que, bueno, que está bien todo lo que decís, pero empezar a ver cómo te va generando problemas en otras áreas de tu vida, ¿no? Ahí el primer punto es intentar poner límites claros, sobre todo para observar cómo los transgredís. Entonces, por ejemplo, te podés decir, bueno, yo llego a casa y desconecto el celular, o no chequeo mails desde mi casa. Lo más probable, si tenés una adicción al trabajo, es que lo termines haciendo. Pero el haberte puesto ese límite te empieza a mostrar que, como dicen también los adictos a las drogas, no es que vos lo dejás cuando querés, sino que tenés un problema con esto, ¿sí? A partir de que te das cuenta de esto, buscar apoyo social, terapéutico. No conozco grupos tipo Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos o grupos de dependencia emocional, que los hay. No conozco grupos para adictos al trabajo. Claro. Si alguien lo conoce, por favor que me mande el dato. Pero a veces en ámbitos terapéuticos o entre amigos esto se puede hablar y se puede problematizar. Ahí, esto de empezar a construir afuera, ¿no? Empezar a pensar una actividad que tenga más que ver con la recreación, grupos de running, grupos de gente que sale a caminar o sale en bicicleta, practicar técnicas de meditación es muy bueno para todo esto, ¿no? Hacer yoga, poder plantearte algo que te reconecte, porque la clave de cualquier adicción es la desconexión. También desarrollar una rutina de autocuidado. Bueno, ¿qué voy a hacer por mí todos los días? Que no tenga que ver con generar dinero, sino que tenga que ver con cuidarme. Porque en un adicto al trabajo se descuidan los vínculos, se descuidan las amistades, se descuida el cuerpo, se descuida la alimentación, el ejercicio físico. Y para cerrar esta parte de claves, algo que es clave, que es revisar la idea que yo tengo de ser exitoso. ¿Qué tema? ¿No? Claro. ¿Qué significa para mí ser exitoso? ¿Significa tener una cifra en el banco? ¿Significa lograr una escalada jerárquica en mi trabajo? ¿Significa vender 10 autos por mes? ¿O el éxito también lo mido en términos de cómo es mi vínculo con la familia, cómo me encuentro físicamente, cómo es mi vínculo de pareja? Algo que desde hace muchos años se llama el éxito equilibrado, y es no centrar el éxito solo en los logros económicos, laborales o profesionales. Herman, clarísimo todo lo que has compartido en el día de hoy. Nos quedan cosas siempre cosas, algo más para convocarnos, eso está bueno. Y disparadores para próximas columnas. Placer tener. Gracias, como siempre. ¿Dónde se te puede seguir? Bueno, en Instagram, saludo ahora para todos los que están aquí en el Instagram, en redes, Facebook, Instagram, correo electrónico, y bueno, ahí hoy es fácil encontrarme. Siempre, hoy te encontramos, en cualquier hora te encontramos. Así que cuando lo necesiten acá estaré. Un gusto estar como siempre. Hasta la próxima.